viejo que intitulé Palomas. Cuando quieras, Restucia. Si palomas al viento se llaman señora, serían perfumes, mi abuela o la gloria, fue lancha que espera de boca remota. Sería un señor que anida en las almas, que guarda un secreto del tiempo que escapa, cual frágil paloma que vuela al mañana. Paloma que dices en formas de vuelo, aquello que exprima cual el sentimiento de cantes de luz que estoy presintiendo. Solo paloma que surca los mares y vas por el mundo en vuelo incansable. Dale mis recuerdos un beso a mi madre. Por ti la paloma, canción encumbrada por todas las cosas, palomita blanca de ayer y de ahora. Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente junto a ustedes en este encuentro diario que tenemos para comunicarnos y para estar juntos a través de las noticias que surgen de aquí y de allá. Hoy, como saben todos, en los Viernes de Recuerdo tenemos la segunda parte de Eduardo Mateo, que arrancó el programa haciendo un tema que se llama Palomas. Nosotros el viernes pasado habíamos quedado en la época de los conciertos beat, en donde ya sonaban muchos de los artistas que hoy por hoy son muy populares y que han llegado a tener cierta fama dentro de nuestro medio. Entonces habíamos quedado en la parte de los conciertos beat y entramos en una parte en donde aparece una cantante muy conocida que se llama Diane Lenoir, una cantante que en esa época tenía 19 años, era desconocida, que desde el inicio de los conciertos beat se ganó el título de Lady Beat y justamente se encontró con Eduardo Mateo en el momento en que buscaba un guitarrista que la acompañase. Mateo aceptó la propuesta y finalmente la banda se une a la banda el percusionista Álvaro Salas y de ahí compusieron el tema La Chola. Eduardo Mateo había propuesto la grabación de un disco al sello de La Planta y si bien uno de los dueños, Carlos Piris, ya había dado su visto bueno, existían algunas dudas sobre el grado de compromiso y la actitud que adoptaría Mateo. Recordar que Mateo siempre fue considerado un bohemio,
Fue Diane Lenoir quien apresuró los acontecimientos. En el año 1971 se encontraba grabando en Buenos Aires con el sello de su primer álbum, que incluía 8 canciones de Mateo, y quiso que éste participara como acompañante y arreglador de 3 de ellas. Sin más preámbulo, viajó a Montevideo a buscarlo y lo llevó al estudio. Habiendo concluido exitosamente la grabación del disco de Lenoir, De la Planta decidió aprovechar la estadía de Mateo para finalmente grabar Mateo solo bien se lame. Pagaron el pasaje de Nancy para que lo acompañara, arribó a Buenos Aires el 23 de octubre y estimaron un tiempo de grabación de 1 semana. La semana inicial se extendería a 2 meses de improvisación, ausencias de Mateo y casi que un juego del gato y el ratón en el que se lo esperaba en la puerta del hotel para asegurar su ida al estudio de grabación. Por otra parte, este proceso ni siquiera finalizaría formalmente, pues Mateo regresó a Uruguay sin previo aviso y el disco fue terminado por Piris a partir de lo que había quedado registrado. Mientras se llevaba a cabo el trabajo de la edición del disco, que acompañaría siendo publicación en diciembre de 1972, la extensa relación de Mateo con Charquero, que en los últimos años se había vuelto bastante frágil, terminó de quebrantarse. Nancy atribuye el fin de la pareja de la decadencia total de Eduardo y la dificultad para entablar con él una discusión sensata. Consternada, aunque dispuesta a romper definitivamente y segura de que ya no podía continuar apoyándolo, Nancy volvió a Buenos Aires, esta vez a diferencia de lo acostumbrado durante anteriores periodos de crisis, sin dejar pista alguna del lugar donde se alojaría. Mateo viajó a buscarla, pero ya no pudo dar con ella. Luego de editarse Mateo solo bien se lame, tuvo una trascendencia y un éxito extraordinario. Se generalizó la idea de Mateo divagante, pero acompañada explícita o implícitamente por la idea de Mateo genio. Algunas de las críticas llegaron a envolver a Eduardo Mateo en un halo de misticismo romántico. En todo caso, Mateo solo bien se lame no solo fue un éxito en sí mismo, sino que sirvió de excusa a la prensa especializada para hablar por fin acerca de la importancia de Mateo en la música uruguaya, que era lo que siempre hemos comentado y lo que comentan los que lo acompañaron. Por su parte, diversos artistas como Jaime Ross, Fernando Cabrera, Luis Trochón, Popo Romano, Jorge Bonaldi y Jorge Schellenberg, entre otros, han destacado la importancia que tuvo la publicación del disco para la música uruguaya y la influencia que dejó en ellos. El 27 de junio del año 73, el entonces presidente uruguayo Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ya lo sabemos, disolvió las cámaras de senadores y representantes y creó un Consejo de Estado con funciones legislativas y de control administrativo, iniciándose formalmente de esa manera una feroz dictadura cívico-militar que duraría 12 años. En todo este proceso, tanto durante la conmoción sociopolítica previa como luego de la disolución formal de las cámaras, Eduardo Mateo mantuvo una actitud de resistencia pasiva e introspección, si bien en ocasiones sufriría personalmente algunos de los excesos del gobierno de facto. La fecha del golpe de Estado se produjo en un momento que el músico empezaba a interesarse profundamente por la filosofía hindú y la figura de Maharaji. En palabras de Alexander Pinto, su comportamiento ante la acuciante situación nacional y cualquier otra situación que se le planteó en la vida está identificada con el akarma hinduista o con el wu wei taoísta, la no acción o la acción desvinculada del deseo por sus frutos. Vamos a seguir ahora con otro tema de Mateo, pero ahora acompañado por el señor Fernando Cabrera, que van a ser entre ambos, por ejemplo.
tapas negras, había un aire de cosas muertas en un espejo con manchas viejas, había un sitio para tus quejas en un cuaderno de tapas negras, había un aire de cosas muertas en un espejo con manchas viejas, aquella día con María en el sol, tengo un puñado de recuerdos de arena, entre los dedos con la arena vamos, las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón, estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua vagón. Lo que podemos ver, indudablemente, a través de todo lo que les estamos comunicando, que Mateo era una cosa como persona, un bohemio totalmente, un despreocupado, un tipo que no le interesaba de repente muchas cosas, pero que como músico fue excelente. Revisando acá algunos datos que tenemos de la vida de Mateo, él integró, por ejemplo, en el año 67 conoció a Horacio Buscaglia, con quien iba a entablar una amistad de por vida, y a su compañera, la cantante Verónica Indar. Durante fines de la década del 60 comenzaron a trabajar juntos y Mateo se mudó a su casa ubicada en el barrio montevideano Malvin. Componía de manera constante, enfocándose Mateo generalmente en el aspecto musical y Horacio en las letras. Como producto de esta modalidad de trabajo, nacieron canciones como Margaritas Rojas y la mística que escuchamos en el programa pasado, Príncipe Azul. En el año 69 se prepararon para grabar un disco que titularían Orama, pero el proyecto no fue finalizado. De este quedaron 3 canciones, Hombre, Mumi y Margaritas Rojas. Las 2 primeras serían grabadas por Verónica Indar en formato sencillo, mientras que la última se incluiría en Musicación 4+medio. Durante ese periodo, Mateo se incorporó a un nuevo proyecto. Fue designado director musical de un sencillo de Roberta Lee y con ayuda de Federico García Vigil realizó para dicho trabajo un arreglo orquestal. Más tarde fue llamado para participar como instrumentista de la obra Libertad, Libertad, estrenada en el Teatro Galpón el 13 de junio de 1968 bajo la dirección de César Campodónico. Participaba en la primera pieza de la obra acompañado de García Vigil como contrabajista y de Luis Sosa en batería. 14 de febrero de 1969 se estrena la obra teatral El canto del fantoche en el Teatro Odeón. Para dicha ocasión compuso junto a Federico la música de la obra. En el año 69 participó como guitarrista junto a Vigil en la obra Fuente Ovejuna, representada en el Teatro El Galpón, y paralelamente constituyó junto a él un dúo que tocó en el ciclo Musicaciones. Mientras tanto, continúa presentándose en vivo con el Quinto. En el año 68, Rubén Rada abandonó el Quinto y se fue a Perú. En su lugar ingresó primero Juan Albano, un percusionista conocido de Cambón, pero el cambio no funcionó, por lo que recurrieron a un grande, Mario Chichito Cabral, percusionista amigo de Urbano. Por un lado, esta sustitución produjo que el Quinto se acercara más a los ritmos latinos, especialmente afrocubanos, dominados por Chichito, y se alejara un poco del candombe beat, característico de los tiempos anteriores. Por otra parte, se deshacía el dúo de voces de Rada y Mateo, y se perdía un cantante emblemático. Ante esta situación, Urbano asumió un rol protagónico en la parte vocal junto a Mateo. Mateo y Cabral fueron, sin proponérselo, desarrollando un estilo de percusión novedoso que constituiría un aporte importante a la música popular uruguaya. El toco, conjunto de alternativas rítmicas caracterizadas por un golpe grave y pesado de la caída a tierra, a diferencia del usual en los compases cuaternarios del rock. Por ejemplo, en los compases de 4/4 de la variante toco no se acentuaba el golpe en los tiempos, segundo y cuarto, es decir, no se hacía de manera sincopada. Posteriormente, Mateo utilizaría con frecuencia el toco, siendo el ritmo de Nosotros Dos, Mateo Solo Bien Se Lame, uno de los ejemplos más sencillos y paradigmáticos. A mediados del 68, de 1968, el Quinto logró
pasar a ser una banda de Orfeo Negro, aunque ya con bastante repercusión, e integrar la lista de bandas del circuito beat. A pesar del mayor reconocimiento, todavía eran de cierta manera marginales, puesto que en el ambiente beat continuaba predominando la copia de estilos ingleses por parte de las bandas, con letras en inglés y sin mayores pretensiones creativas. La variedad estilística del quinto, influida por el candombe, diferentes ritmos latinoamericanos, samba, bossa nova, rock, etc., y la creación en castellano no resultaba común ni lo más popular en la corriente beat de entonces. A fines de 1968, el quinto, sin ser un fenómeno de masas, tenía cierto prestigio y un público estable. El salto en la carrera del grupo se dio en el ciclo de recitales denominado Musicaciones, en el año 69. Estas seguían un esquema similar al de los conciertos beat, artistas y géneros musicales diversos y hasta antagónicos, alternados con lectura de poesías y sketch en un estilo totalmente irreverente. Vamos a seguir con Mateo, Mejor me voy. Mejor me voy. Más que ternura tienen tus ojos tristes, pena, más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas ay, ay, más que agotada quedas pensando triste, sola, y en un rincón te quedas mientras un llanto asoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas sola. Mucho me duele ver que cuando piensas lloras, ay, ay. Nunca me cuentas nada, pues sufres sola. Mira, no puedo verme inútil, mejor me marcho y llora, me voy. Si de nada sirvo para ti, mejor me voy. La verdad que personalmente uno de los temas más lindos de Mateo, que se llama mejor dicho, Mejor me voy. Andamos en la época de los 70, ya teníamos dictadura en el país, y allá por el año 76 se une Mateo junto a Trasante para el sello Sondor y graban el disco Mateo y Trasante. Desde un principio Mateo se tomó el trabajo muy en serio y el dúo, luego de un año de intensos ensayos, no encontró mayores inconvenientes a la hora de la grabación. Desde un principio el sello les brindó una flexibilidad absoluta en el uso del estudio y los horarios de grabación.
En el resultado final se destacan la influencia de la música oriental, música clásica de la India y raga, así como una nueva forma de canto de Mateo, quien en los últimos tiempos estaba estudiando ese aspecto de manera particular. Poco tiempo antes de publicarse el disco, Eduardo Mateo y Jorge Trasante realizaron un espectáculo de lanzamiento en el Shakespeare Café Concert. En el año 77, Trasante abandonó el país y se realizó el 12 de marzo de ese año un concierto de despedida denominado Un adiós para el tamborero. Participaron de este concierto homenaje, además de Mateo, Carlos Benavides, Los Eduardos, Pipo Espera, Mariana García Vigil, Rómulo Bogalle, Macumaína, Luis Tronchón, Jorge Bonaldi y Jorge Lazarov. En octubre del 77, durante una actuación en el Panamericano, se prohibió la entrada de un grupo de amigos de Mateo, y este se negó a tocar, por lo que fue despedido. Desde ese entonces comenzó a desmoronarse la relativa estabilidad económica en la que había vivido durante los últimos años. Se vio obligado a vagar de pensión en pensión por no poder pagarlas, y perdió sus pertenencias ante la exigencia de retribución por parte de los sucesivos dueños. Por otra parte, lo que no perdió de esta manera lo vendió, llegando incluso a pedir guitarras prestadas para venderlas luego. Empezó a presentarse de madrugada en casas de amigos en busca de techo y comida, a pedir limosna y a ser encarcelado frecuentemente debido a las razias policiales en plena dictadura. El 26 de febrero de 1978 fue preso bajo el cargo de falsificación de documentos privados, tras encontrársele recetas para la compra de psicofármacos, y pasó en un calabozo varias semanas. A su salida, vivió un tiempo en casa de su amigo Eduardo Locart y continuó componiendo. Durante 1979 tomó clases de teatro con Alberto Restuccia y en los últimos años de la década tocó en pequeños boliches y presentó un par de ciclos propios, Recitales Mateo y El Tango Según Mateo, que fueron un fracaso total a nivel de crítica como económico. En la década del 80, durante esta época económicamente funesta, iniciada a fines de los 70, comenzaron los problemas familiares más serios. Su madre quedó ciega debido a complicaciones por diabetes y luego de un tiempo en casa de Teresa murió en 1980. Su padre falleció 2 años más tarde y en 1983 su abuela. Por otra parte, desde el inicio de la década, Eduardo dejó prácticamente de verse con sus hermanos Carlos y Teresa por varios años. En el plano musical, hacia fines de la década del 70 había compuesto varias de las canciones que luego conformarían el álbum Cuerpo y Alma. Algunas de ellas fueron compuestas durante su estadía en la casa de su amigo Locart. Estas revelaban un perfeccionamiento en la técnica guitarrística de Mateo hacia un espectro más complejo y una evolución, búsqueda de nuevos elementos en propia composición. Todo lo cual es especialmente destacado en las canciones El Boliche y La Casa Grande. Por otra parte, en el plano poético también se encuentra una innovación en relación a la utilización de las palabras con sentido fonético y a la formación de los propios criterios lingüísticos en un nivel no necesariamente narrativo, incluyendo la creación de palabras y particularmente de verbos. Seguimos con Mateo y Tras de ti. Voy. Tras de ti quedaba, me vi. Miraba la nada, sentí que te iba yendo. Sola incidiendo, que el miedo es tiempo. Lluvia en tus cabellos por mí, y noches oscuras de mí. Te vi llorando, quedé pensando, siempre el pasado. Si tú te quedas, te estás matando, y en los sollozos te vas quedando. Luego sentías tu alma la mía, y esa mirada que
va yendo. Sola y sintiendo que miedo es tiempo. Si tú te quedas, te estás matando y en los sollozos te vas quedando. Luego sentías tu alma la mía y esa mirada que va llevando. Entramos en la última parte de la vida de Eduardo Mateo. El resto del año 86 y prácticamente todo el 87, Eduardo Mateo se vio especialmente obligado, debido a la situación económica en la que se encontraba, a preparar ciclos de recitales. De este modo, decidió armar otro ciclo de La Máquina del Tiempo, en el que actuaría como telonero de Jaime Rossi y Repique. Para este ciclo ensayó 3 meses junto a Mariana Urbano, Álvaro Salas en congas, Andrés Bedó en piano y sintetizador, y Sergio Falbótico en batería. Mateo tuvo frecuentes discusiones con los integrantes y el clima de los ensayos fue de los más tensos. El proyecto, entre el clima poco agradable y la selección de un repertorio inadecuado para acompañar a Repique, se desvaneció. Posteriormente, Mateo arregló para tocar en el bar El Tempo del Sol, solamente con Urbano y Salas. Su obsesión por el aspecto económico, inédito en él hasta el momento, llegó a tal extremo que en una ocasión le cobró entrada a sus propios compañeros. Entre tanto, fue invitado para la composición de la banda sonora de una obra de teatro infantil y acompañó a varios músicos jóvenes, destacándose en ese sentido el ciclo armado junto a Fernando Cabrera. En noviembre del año 86, ambos fueron invitados a tocar por separado en el espectáculo de lanzamiento de un libro de Gustavo Wojciechowski. La admiración mutua produjo que la idea de conformar un dúo surgiera natural e instantáneamente. Tocaron 2 o 3 meses en el Teatro La Candela y luego pasaron a tocar en el Teatro del Notariado, donde registrarían un álbum en vivo el 11 de abril de 1987. La idea del álbum fue de Cabrera, quien le propuso el proyecto al sello discográfico Orfeo. En su opinión, fue un mal día del dúo y el álbum no alcanzó el nivel de los conciertos habituales. Tras este ciclo, a comienzos del 87, comenzó a proyectarse la grabación de su primer disco conceptual solista, de Mateo, bajo la idea de La Máquina del Tiempo. Ediciones Tacuabé acordó con Mateo su grabación y lanzamiento a través del sello Ayuí. Este, dominado por una constante tensión entre Mateo y el resto de los músicos, fue denominado La Máquina del Tiempo presenta a Mateo Mal Tiempo sobre Alchemia, y grabado en los estudios La Batuta entre octubre y diciembre del 87, mes en el que fue publicado. En el 88 Mateo tocó en vivo, de manera solista, acompañado por una batería programada por Hugo Jasa, producto del disco anterior. Sus actuaciones de sorpresiva pasaron a ser monótonas, pues el cassette que contenía las baterías le obligaban a tocar siempre las mismas canciones en el mismo orden. El 7 de julio tocó a dúo con Leo Maslías en un recital organizado por Ediciones Tacuabé en el marco de un ciclo de Centro Cine ideado por Mauricio Ubal. A Eduardo Mateo le tocó desarrollar su obra en una época particularmente oscura e intolerante de la vida del país, marginado por una sociedad que se niega a aceptar el hecho de que las personas sean diferentes, no solo como ser humano cuestionable, que en definitiva todos lo somos, sino también como artista. Vivió en condiciones de miseria, a pesar de ser uno de esos talentos descomunales que aparecen cada tanto, y murió prematuramente a la edad de 50 años en una cama del Hospital de Clínicas el 13 de mayo de 1900.